Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Fueron presentados ya los partidos de este año de la NBA en la Ciudad de México. Hoy arrancan los boletos para esta serie de encuentros, 2 encuentros que se van a llevar a cabo a finales de año. Será el jueves 13 de diciembre a las 20:30 horas cuando Orlando Magic se enfrente a Chicago Bulls y el sábado 15 de diciembre a las 16 horas cuando Orlando Magic enfrente a los Jazz de Utah en la Arena Ciudad de México. Partidos que marcarán la tercera temporada consecutiva que la NBA jugará 2 partidos de temporada regular en la Ciudad de México. Ya son prácticamente más de 25 años, 26 años con juegos de NBA en México. Se dice fácil también, implica muchas cosas, pero más que nada implica mucho orgullo y mucho placer el poder ofrecerle esto a la afición. Para estos encuentros, la venta de boletos se llevará a cabo este miércoles 5 de septiembre para los aficionados preregistrados en la página NBA México, del jueves 6 al domingo 9 de septiembre para los tarjetavientes del banco patrocinador y será el lunes 10 de septiembre cuando se abra la venta al público en general. Los precios de los boletos van de los 325 pesos a los 6,500 pesos, así como habrá venta de abono para los 2 encuentros que van de los 500 pesos a los 11,000 pesos. En conferencia de prensa estuvo presente el novato de Magic, Mohamed Bamba, quien habló sobre los próximos encuentros a realizarse en la Ciudad de México. I spent a lot of time with a lot of Mexican friends up at my junior boarding school in New Hampshire. And in that time, that realization, I realized that we were very close. And the one thing that kind of unified us all was basketball. And to be able to sit in front of you guys and to be able to say that I'm going to be able to play a couple months from now in Mexico City, it truly means the world to me. Con imágenes de Manuel Hernández, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y vamos a hablar de fútbol porque el día de ayer se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Clubes que se va a llevar también a finales de año a cabo. El equipo mexicano Chivas de Guadalajara, que se ganó precisamente este derecho a participar en este evento siendo campeón de la CONCACAF, tiene la posibilidad firme de enfrentar al Real Madrid. Las Chivas del Guadalajara podrían enfrentarse al Real Madrid a finales de año, de acuerdo a lo que arrojó el sorteo del Mundial de Clubes realizado este martes. Las Chivas se medirán ante el campeón de la Confederación Asiática, que aún no define a su representante, y de acuerdo a las llaves del sorteo, en caso de ganar, se medirían frente al Real Madrid. Cabe señalar que el Madrid, ganador de las 3 últimas ediciones de la Liga de Campeones, empezará el torneo directamente en semifinales. El Mundial de Clubes, certamen que reúne a los campeones de cada continente, se disputará en Emiratos Árabes Unidos del 12 al 22 de diciembre. Los partidos se jugarán en las ciudades de Abu Dhabi y Al Ain. De momento, solo se conocen a 4 de los 7 participantes: Real Madrid, campeón de la Champions; Chivas, ganador de la Liga de Campeones de la CONCACAF; Wellington, campeón de Oceanía; y Al Ain, el invitado local. Vianey Zárate, 21 Noticias. Oye, justamente de este tema estuvieron hablando las redes sociales del sorteo del Mundial de Clubes. Al momento solo hay 4 equipos confirmados, ya ganado con su boleto en la bolsa. Por supuesto, de interés nacional que el Guadalajara vaya a estar ahí a finales de año. Primero tendrá que pasar por el campeón de Asia, que todavía no se define. Hay una baraja de 7 equipos que están buscando ese lugar y después ya vendría la posibilidad de enfrentar en etapa de semifinales al Real Madrid. El Real Madrid, recordemos, accede de manera directa a esa etapa, así que sería la 4ª vez que enfrentaría un equipo mexicano al Real Madrid dentro del Mundial de Clubes. Llevando equipos importantes del fútbol mexicano, pues el América ha hecho historia, es el primer equipo mexicano en abrir una oficina en los Estados Unidos. Con la finalidad de consolidar su presencia en Estados Unidos, América abrió una oficina en Nueva York, informó el equipo a través de un comunicado. Las Águilas abrieron su primera oficina en la Gran Manzana debido a que es uno de los equipos más seguidos en el país, gracias a que cuenta con más de 6 millones de seguidores en la Unión Americana. Además, América expresó que el club busca desarrollar alianzas estratégicas con organizaciones que buscan interactuar y crecer con una de las aficiones más grandes y leal de Estados Unidos y México.
En el comunicado también anunciaron la contratación de Arturo de la Fuente, quien fuera director de desarrollo de negocios en el Barcelona, el cual ocupará el cargo de director de operaciones en la oficina en terreno estadounidense. Vianey Zárate, 21 Noticias. Vamos a ver resultados de la Copa MX de este martes, jornada número 6 de este certamen. Mineros cae en casa frente a Querétaro, los Pumas le ganan aquí en la capital del país al Tampico Madero, Mérida cae en casa frente al Puebla y Pachuca le gana 2-0 al Celaya. ¿Cuáles son los partidos para el día de hoy? Los estamos viendo justamente también en pantalla. Esta noche arranca todo en Oaxaca con el duelo entre Alebrijes y Monarcas, San Luis que recibe al Tapachula, Toluca a Xolos y cerrará la jornada Dorados de Sinaloa frente a el Veracruz. Y a 11 días de que se lleve a cabo la pelea entre el mexicano Canelo Álvarez y Golovkin, ¿cómo se encuentra precisamente el boxeador tapatío? Aquí lo estamos viendo, subió este video en sus redes sociales, pues creo que está listo, ¿no? Ahí se queda claro que está listo ya para la revancha frente al kazajo el próximo 15 de septiembre allá en Las Vegas, Nevada. Van a detener literalmente el mundo con toda la atención sobre esta pelea de revancha entre Golovkin y Canelo Álvarez, que lo vemos, está muy fortalecido después de meses de trabajo preparándose para este choque importantísimo para su carrera. Y bueno, ya para despedirme, compañeros, es muy fácil presentar este video, más bien me lo encontré, cuando me lo encontré, déjenme leer exactamente cómo la leyenda aquí dice: no importa qué te dediques, disfruta siempre lo que haces. Tiene toda razón, vamos a verlo. ¡Cálmate, cálmate! Aquí tienen ustedes, señoras y señores, a esta que es Pedro el perro guayo, que lo llevan directamente sobre la bestia salvaje. La misma escena. Es que el perro lo empujó, doctor. No, si el perro estaba tranquilo, estaba sentado, no. Por Dios, no. El perro fue el que empezó todo. No, Magadán, por Dios. El que estaba tranquilo era el arte del pancracio en pena. La lucha libre, ¿no? Montada en una estación de gasolina, una gasolinería, ¿no? Hay estos empleados aprovechando una pausa en el trabajo, se ve que no llegaba nadie. No llegaban clientes. No llegan clientes. ¿Y quiénes son? Pues Magna contra Premium. ¿Quiénes esperan? Magna contra Premium. Ya y lucharon. Aparte lo hacen muy bien, ¿eh? Lo hacen muy bien. Ahí ya el que cayó y se dio el costalazo, sí le dolió ya el ramalazo. Así que no importa lo que te dediques, disfrútalo. Ahorita se van a agarrar a luchas Manolito y... Es de información deportiva, gracias. Ricardo, muchas gracias.